tratan temas de gran relevancia, no solo nacional, sino regional e internacional. Bueno, todo lo que es la economía, los negocios se ven siempre afectados continuamente por las coyunturas, tanto económicas como políticas de nuestros distintos países, y siempre vale la pena tener este tipo de espacios para reflexionar un poco sobre ellos y en última instancia para ver cómo se pueden salvar o sortear estos impactos o estas crisis, ¿no? Entonces, bueno, como bien les dijo José Luis, yo soy economista, trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, esa es una de mis principales funciones. Ahí me desempeño como analista económico e investigador. Trabajamos en la elaboración de índices y de estudios macro, aparte de propuestas de política pública y, evidentemente, hacer opinión en medios de comunicación. Pero, aparte de ello, otra de mis actividades es la planeación estratégica, la planificación estratégica. Y a ese respecto soy socio fundador de la firma Econ Report, una consultora que maneja no solo temas de estrategia, sino también temas contables, financieros, tributarios, macroeconómicos, políticos y de estrategia, ¿no? Entonces, dentro de todas estas áreas en las que nos desempeñamos, vamos a tratar el día de hoy, vamos a hacer una especie de combinación entre la economía, la incertidumbre que la economía conlleva de forma inherente, los negocios, los procesos productivos y la estrategia, ¿no? Vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas, vamos a entender cómo se relacionan entre sí y vamos a entender en última instancia cómo afrontarlas de forma adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, para lograr esto, la forma que yo tengo de explicar o la forma que yo tengo de comunicar es, bueno, un poco particular bajo mi propia metodología, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho lo técnico, me encanta leer lo técnico, me encanta conocer los conceptos técnicos. Todos los que me conocen seguramente les dirían que siempre trato de ser un economista muy técnico, muy riguroso en ese sentido, pero cuando es de explicar o cuando es de dar una ponencia, me gusta conocer lo técnico más bien para hacerlo entendible para cualquier persona, es decir, para quitarle el disfraz de los conceptos técnicos y por lo tanto ir a lo básico, ir a las bases del conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es necesario hablar mucho en términos técnicos, así, tecnológicos, como para llegar a las conclusiones adecuadas. A veces solamente... Perdón la interrupción. Decían, ¿debo prender la cámara o algo? Yo escuché que es una videollamada, decía. ¿O apago mi cámara? No, puede mantenerla apagada si usted gusta. Correcto. Listo. Como les decía, yo soy mucho de quitarle el traje de lo técnico a los conceptos, a las cosas y a las relaciones e ir a las bases, ¿no? Entonces, vamos a empezar por eso y vamos a terminar, ya les voy adelantando cuál es el objetivo de mi charla, vamos a terminar viendo lo que ya en la realidad es un plan estratégico. O sea, cuando a una empresa consultora, cuando un negocio, un emprendedor busca a una consultora y le pide servicios de planeación estratégica, de planificación estratégica, lo que en última instancia va a recibir ese cliente es un documento, ¿ya? Un PDF, un documento en donde van a estar puestas ahí cosas, ¿ya? Van a haber cosas puestas. Y claro, el reto, la mayor dificultad de la planificación estratégica no solamente es elaborarla, sino y sobre todo implementarla. Entonces, dentro de este negocio, a veces se bromea mucho con que cuidado no vaya a quedar el plan estratégico guardado en un cajón de un escritorio y olvidado por los siglos de los siglos, ¿no? Que es otra de las dificultades a la hora de implementar la estrategia que uno elabora, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que entiendan que el objetivo de esta charla es empezar desde las bases, desde lo básico, desde lo abstracto, para terminar vinculándolo con el entregable último que les daría cualquier empresa consultora, que es un documento que se llama plan estratégico, ¿ya? Y para poder empezar con esto, planteo las primeras preguntas más básicas que se me ocurrieron. ¿Qué implica emprender? ¿Qué implica iniciar un negocio? ¿Qué es lo que una persona hace con su vida y con su entorno cuando empieza un negocio, cuando decide emprender? Bueno, una posible respuesta
puede ser que se inicia un proceso productivo, ¿no? Un proceso productivo es un periodo de tiempo en el que vamos a, y esto es muy importante, inmovilizar recursos presentes con la perspectiva de recibir mayores ingresos futuros. Eso es lo que es el emprendedor, el emprendimiento, el hacer negocios, el empresario, el proceso productivo. Los negocios es eso, ¿no? Al fin y al cabo, la persona que decide en emprender necesita utilizar un ahorro que haya acumulado o que le hayan prestado mediante un crédito, un préstamo, y utilizarlo, asignar esos recursos a diferentes aspectos, ¿no? A diferentes rubros. Dependerá del giro de negocio, ¿no? Evidentemente. Si yo, una empresa constructora, pues tendrá que utilizar recursos presentes, o sea, inmovilizar recursos presentes en adquirir, pues, los materiales de construcción, en contratar arquitectos, en etcétera, etcétera, ¿no? Sus oficinas, todo eso, ¿no? Pero un negocio que sí, que otra cosa, tendrá que utilizar esos recursos presentes en otros rubros, pero la esencia no cambia. Esto se aplica para todos los negocios, para todos los emprendedores, para todos los procesos productivos. Lo que hace el emprendedor al inicio es inmovilizar recursos presentes con la perspectiva, es decir, no con la certeza, sino con la perspectiva de recibir mayores ingresos futuros. Evidentemente perspectiva, porque si fueran certezas, no estaríamos hablando en un congreso de economía y negocios. Directamente no existiría el congreso de negocios, porque si todos fueran certezas, no existiría ningún problema, todo el mundo sacaría adelante sus negocios bajo cualquier circunstancia, y bueno, sería, digamos que un mundo irreal, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando. Bueno, antes de avanzar, una cosa que se me pasó. Antes, o sea, al final de mi charla habrá un espacio de preguntas, pero cualquier persona que quiera anotar algo, dar un comentario o hacer una pregunta breve mientras dure la charla puede hacerlo con toda confianza, nomás enciende su micrófono y habla con toda confianza, o sea, me pueden cortar. Ahora sí, a lo que iba. Nosotros al emprender inmovilizamos recursos presentes con la perspectiva de recibir mayores ingresos futuros. Ok, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo común de todos los emprendedores más allá de su giro de negocio? Más allá de en qué sector se desenvuelve. Este es el meollo del asunto. Esta es la cuestión que todo emprendedor, todo hombre de negocios tiene tatuada en la frente, aquí a fuego, porque es el objetivo último de la persona que hace empresa, que su oferta de valor, o sea lo que sea que esa persona esté ofertando en el mercado, se iguale, sea igual, se vincule con los gustos, con las preferencias y con las necesidades de los consumidores, ¿verdad? Esto se traduce en obtener ingresos, ¿ya? O sea, normalmente de forma más superficial, si nos preguntamos cuál es el objetivo último del empresario, obtener ingresos es obvio, es evidente. No, claro, es evidente esa respuesta, pero como decía, vamos a las bases, vamos a escarbar un poco más en lo profundo. ¿Qué se necesita para que un empresario obtenga ingresos de la venta de sus productos? Que su oferta de valor, que es un concepto más abstracto, la oferta de valor va más allá del producto, o sea, va más allá de que yo esté vendiendo unos audífonos o de que yo esté vendiendo un teléfono celular. ¿Cuál es la oferta de valor que tu objeto, que tu producto tiene y por lo tanto le ofrece al mercado? Y si esa oferta de valor abstracta, ese concepto más abstracto que es inherente a cada uno de los productos que todas las empresas comercializan, está alineado, está vinculado, tiene algo que ver con los gustos, con las preferencias, con las necesidades del consumidor, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la labor del empresario, al momento en el que alguien decide emprender, hacer empresa, hacer negocios, se enfrenta con dos barreras que son inherentes a su actividad, que son barreras naturales. ¿Qué quiero decir? Que da igual en qué entorno se desenvuelva, da igual en qué país esté radicado ese emprendedor, como si fuese Suiza, da igual que fuera Noruega, da igual que sea Ecuador o Haití. En cualquier país del mundo, con cualquier entorno regulatorio y cualquier entorno político posible, emprender requiere sortear estas dos primeras barreras. La primera, que el emprendedor de entrada
no conoce las necesidades del consumidor. O sea, no es que por arte de magia la persona sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de fricción, se ilumina, su mente se ilumina y dice, yo sé exactamente lo que quieren los consumidores, entonces hacia allá voy a dirigir mi oferta de valor. Eso no sucede, ¿no? Precisamente esa es de las principales preocupaciones que las personas que hacemos negocios tenemos, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí, sino que la segunda barrera que yo coloco es que se agrega mayor dificultad, porque esas necesidades del consumidor son subjetivas, son variables y no son perfectamente articulables. ¿A qué me refiero con eso? Primero, subjetivas quiere decir que depende muchas veces de cada una de las personas. Es decir, lo que a mí me agrada, a lo mejor a mi vecino no, y al otro sí, y al otro una combinación de todos nosotros, ¿no? Y así es como surgen, nacen y se generan y se consolidan las necesidades dentro de una sociedad, ¿no? Es verdad que eventualmente llega un punto en el que hay un consenso entre toda la sociedad, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, de que empiezan a cambiar sus preferencias conjuntas y eso se enfocan en querer demandar cierto producto, pero la naturaleza de las necesidades no dejan de ser subjetivas y como son subjetivas son personales y como son personales son mucho más difíciles de conocer, ¿no? De absorber ese conocimiento. Como segundo punto, son variables, es decir, lo que el día de hoy puede funcionar, el día de mañana puede no funcionar o funcionar a medias y el día de pasado mañana directamente ya no existe, ¿ya? Entonces, de aquí habrán escuchado la frase seguramente de que lo difícil o lo realmente complicado de hacer empresa, de ser empresario, de ser emprendedor, no es iniciar tu empresa y más o menos consolidarte en el mercado o hacer que más o menos funcione inicialmente, sino que el verdadero reto es mantenerse en el tiempo, o sea, no ser absorbido y escupido por el mercado, por tus competidores. ¿Por qué ocurre esto? Por esta segunda barrera, porque las necesidades del consumidor son subjetivas y variables, pueden cambiar dependiendo de un sinnúmero de factores y eso es lo que dificulta de forma natural la labor del emprendedor, ¿no? Y como último punto, coloco, no son perfectamente articulables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no hay, o sea, el emprendedor no hay un pajarito que se le acerque a las ventanas todas las mañanas y le susurre cuáles son las necesidades de sus vecinos o de las cosas. O sea, no hay un flujo de comunicación perfecto, sin fricciones, perfectamente claro y conocible, sino que un poco se tiene que mover el emprendedor por intuición, observando los precios de mercado, ¿no? Por ejemplo, si el precio en un mercado de un producto empieza a subir mucho, eso el emprendedor, el empresario tiene que verlo como una señal de que a lo mejor ahí hay negocio y a lo mejor si en otro mercado ocurre lo contrario, tiene que interpretarlo como una señal de que ahí ya no hay negocio, por lo tanto tiene que desinvertir recursos de ahí, pero como digo, no es que lo conoce de forma perfectamente clara y perfectamente sin fricciones, sino que ese conocimiento no es articulable y por lo tanto depende mucho de la intuición y de la capacidad de síntesis, de análisis que tenga la persona, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto y cuál es la conclusión importante de esta primera parte? Que hacer negocios implica un nivel de incertidumbre inicial y natural propio al acto de emprender, ¿ya? Es decir, como decía, tienen que verlo como que da igual en qué país ustedes se radiquen, pónganle que están en el mejor país del mundo en términos regulatorios, en términos de impuestos, en términos de incertidumbre política, en términos de crecimiento económico, así el país ideal, ya, aún ahí, el emprendedor se enfrenta a barreras, se enfrenta a incertidumbre, ¿ya? Pero además, y ahora vamos a terminar de construir el edificio obvio, es decir, vamos a
a plantear el mundo real, tal como funciona el mundo verdaderamente, y es que no solamente existen esas dos barreras, sino que existen más. Aquí, como digo, podríamos hablar de un sinfín de cosas concretas que seguramente ustedes han escuchado en muchos sitios, como que los emprendedores tienen poco acceso al crédito, como que este impuesto concreto es muy alto para los emprendedores, como que los trámites burocráticos para empezar un negocio son asfixiantes, y les podría colocar aquí artículos de la normativa que son innecesarios o que representan barreras o preocupaciones, dolores de cabeza para el acto de emprender, pero siendo fiel a mi filosofía de ir por lo básico, lo resumo así. La tercera barrera, el entorno regulatorio y normativo en el que se desenvuelve el negocio. O sea, más allá de lo natural, lo cierto es que vivimos en sociedades, vivimos en países que se rigen bajo sus leyes, bajo sus normas, y esas leyes y esas normas afectan también a la actividad productiva, afectan también al emprendedor, al empresario, al hombre de negocios, ¿no? Entonces, más allá de que hacer empresa signifique conectar tu oferta de valor con las necesidades de los consumidores que no las conoces y tienes que ver cómo vas haciendo match entre estas dos cosas, también tienes que sortear las trabas regulatorias, las trabas normativas, ¿no? Y aquí sí, y en este punto es donde se diferencian los países prósperos de los países que más trabas o mayor pobreza tienen o mayor dificultad para crear riqueza tienen, ¿no? En el tercero y también y sobre todo en el cuarto, la cuarta barrera, la incertidumbre derivada de conflictos sociales, de conflictos políticos, de conflictos o problemas macroeconómicos e incluso de conflictos internacionales que también suelen afectar a países determinados, ¿no? Entonces, llegados a este punto, yo sí quería detenerme un poco y dar un poco mi opinión sobre el contexto de Ecuador en este sentido, ¿no? Por ejemplo, referente al cuarto punto, incertidumbre derivada de conflictos sociales y políticos. ¿En qué nos encontramos en Ecuador en la actualidad? En un proceso electoral con todo lo que ello implica, ¿no? Pero más allá de ser solamente un proceso electoral, es un proceso electoral clave, muy importante e incluso atípico para lo que han sido las elecciones en Ecuador en los últimos años, ¿no? Bajo mi lectura, y ahora me quito un poco el vestido de consultor en estrategia y me coloco el vestido de economista, bajo mi lectura, durante todos estos últimos 5, 6, 7 años, el país se ha dividido mucho más, se ha polarizado mucho más, y eso encuentra su explicación en varios factores. Primero, los gobiernos anteriores, concretamente me refiero al del socialismo del siglo XXI, el que gobernó 10 años este país, se encargó, hizo su labor y se encargó de polarizar a la sociedad, ¿no? Todos conocemos cómo eran manejadas las cosas en aquel entonces, el nivel de división, de fractura social que se hacía entre clases, entre sectores, pero la verdad y lo cierto es que una vez ese gobierno abandonó el poder y vinieron los gobiernos siguientes, el gobierno del Moreno, el gobierno de Lasso, ahora el gobierno de Noboa, la realidad y la única realidad es que no han sabido, no han podido, no han tenido las aptitudes necesarias para enrumbar el país hacia el progreso. Es decir, la situación del país se ha ido deteriorando y eso ha derivado en que hoy la sociedad esté más polarizada que nunca, con opciones verdaderas a que ese gobierno del pasado regrese, y por lo tanto, y aquí es donde me vuelvo a vincular con la charla de estrategia, a que la incertidumbre alcance un pico, ¿ya? A que la incertidumbre derivada de estos conflictos políticos y sociales alcance un pico. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, ustedes pueden escuchar a muchos analistas ahorita, analistas políticos, hablar sobre las elecciones, seguramente en poco tiempo empiecen a salir encuestas de nuevo, pero la realidad, y se los digo así tajantemente, es que nadie sabe quién va a ganar en segunda vuelta este próximo abril. Nadie lo sabe.
O sea, quien les diga que él lo sabe, que está seguro, eso es imposible saberlo porque el margen es muy corto, muy chiquito y la sociedad está bien polarizada y las cosas están deterioradas, la situación económica, la situación institucional, todo. O sea, todas las condiciones están dadas para que la incertidumbre esté en su pico en este momento, ¿ya? Y eso es evidentemente una barrera y muy fuerte, y de hecho me atrevo a decir que es la barrera más importante que los negocios, que los emprendedores, que los hombres de negocios tienen en este momento, por lo menos en nuestro país, en Ecuador, ¿no? Como digo, esto se deriva también en las dificultades o las barreras macroeconómicas. Por ejemplo, datos que me gustaría darles. En Ecuador llevamos un año sin crecimiento económico, en donde el crecimiento económico en Ecuador no existe, si hablamos de corto plazo. ¿Por qué? Porque en primer trimestre del 2024 la economía cayó como un 2%, en segundo trimestre como un 2,5%, en tercer trimestre un 1,2% y en el cuarto trimestre aún no tenemos los datos oficiales, pero todo apunta a que también vamos a observar una caída explicada principalmente por la época de apagones de luz que sufrimos en aquella época, ¿no? Que justamente se concentraron en el último trimestre de 2024, ¿no? Entonces, una situación macroeconómica tan adversa como esa representa barreras, representa dificultades para los negocios, evidentemente sí, ¿no? Entonces, lleguemos a una primera conclusión, ¿no? Hacer negocios sí que es complicado. Parece que todo lo que estoy diciendo es malo, parece que soy una especie de fatalista o parece que estoy justificando el hecho de, bueno, si es tan difícil, entonces, ¿para qué nadie se va a meter a esto? ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué voy a arriesgarme a que se me caiga el cabello en la cabeza si hay tantas barreras y tantas dificultades dentro de lo que es hacer negocios y hacer empresas? Pero la realidad es que no va por ahí, ¿no? La realidad es que todo esto que les estoy hablando, si bien he dividido, he categorizado estas 4 barreras que hemos visto, las he categorizado entre las naturales, que es la 1 y la 2, y las artificiales o las que dependen, ¿no? Pues de la acción de las personas, de la sociedad, del país, que son la tercera y la cuarta. En el mundo real existen todas y es irreal pensar que la tercera y la cuarta no van a existir. Evidentemente, en unos países va a ser mucho más acentuada y en otros países mucho más chiquitas y livianas, ¿no? En Ecuador tenemos la mala suerte de que sí están bastante altas y fuertes y robustas, pero eso no quiere decir que el hombre de negocios tiene que morir o tiene que darse por vencido. Y aquí, en este punto, es donde entra el concepto de planificación, el concepto de planificador. El emprendedor, el hombre de negocios, lo único que es un planificador. O sea, si queremos englobar todas las acciones que esa persona hace, se pueden englobar, se pueden acumular en la planificación, en planificar, ¿verdad? Entonces, profundicemos un poquito más en este punto. ¿Qué entendemos entonces por planificar? Bueno, yo quiero hacerlo sencillo otra vez y quiero colocar un ejemplo muy ilustrativo y muy sencillo, ¿no? Imaginemos que somos dueños, son ustedes dueños de un negocio que tiene un equipo de 10 trabajadores, ¿ya? Y ustedes, como dueños del negocio, son los encargados de liderar a su equipo de 10 trabajadores en función de los objetivos de la empresa, ¿no? En este pequeño párrafo ya estamos viendo un punto importante, de hecho el punto primordial de la planificación del planificador, que son los objetivos de su empresa. O sea, el emprendedor, el planificador, cuando se embarca a hacer una planificación, lo primero que tiene que preguntarse es a qué objetivo quiere llegar, a qué meta quiere llegar, y derivado de eso se va construyendo una estrategia, un plan que llegue a alcanzar esa meta, que la llegue a aterrizar, que la llegue a hacer posible, ¿no? Entonces, hablamos de objetivos, pero también hablamos de gestión, de liderazgo, de equipo, ¿no?
¿cómo podemos entender esto de una forma así ilustrativa, ¿no? Imaginemos que somos trabajadores independientes, ¿sabes? Olvidémonos un segundito, por un segundo, del equipo de trabajo. Imaginémonos que eso, yo soy un freelance que trabajo desde mi compu y, bueno, yo me organizo mi vida, mi trabajo y mi vida personal en función de cómo yo creo que sea mejor, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que sucede es que yo tengo un listado de tareas pendientes de mi trabajo y tengo, imaginemos que trabajo, le quiero dedicar 40 horas disponibles de trabajo para realizar esas tareas, ¿no? Entonces, ¿qué es planificar? ¿Qué significa planificar? Agarrar mi listado de tareas, agarrar mi listado de pendientes, que ese listado de pendientes esté enfocado en función a la consecución de mis objetivos previamente planteados y asignar en qué momento voy a ir elaborando, a ir cumpliendo estos trabajos en función del tiempo de trabajo que tengo disponible, ¿verdad? Y aquí, esa es la función del planificador, eso es lo que significa planificar. Y ahora bien, ¿por qué es tan difícil luego, por qué luego nos encontramos a muchas empresas así medianas que ya no son emprendimientos, sino que ya son empresas que tienen sus oficinas, que tienen a su equipo de 4, 5, 6 personas, 7, o sea, es una empresa que no ha dado el salto a gran empresa, o sea, no es que tiene 100, 200, 300 trabajadores, pero tampoco es que es un emprendimiento que acaba de nacer y que a lo mejor se maneja de forma virtual, sino que tiene oficinas y que a lo mejor tiene 5, 6, 7 personas contratadas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta labor, su dificultad se multiplica por 10, ¿no? Y aquí es el rol, si el emprendedor, si el hombre de negocios también está cumpliendo roles de liderazgo que normalmente los cumple, tiene que verlo, para mí es muy ilustrativo, muy bueno, plantear el problema de esta forma, ¿ya? De esta forma. Ahorita ya no se trata únicamente de su trabajo. Ahorita ustedes no solamente tienen un listado de tareas acorde a las tareas de una persona, ahora tienen un listado 10 veces más grande, o sea, un listado largo, largo, largo de tareas independientes y además que son tareas que están divididas en distintas especializaciones, ¿verdad? Algunas de esas tareas tendrán más que ver con el área de marketing, con el área de redes, algunas con el área de ventas, alguna con el área, la línea de producción, pero no deja de ser una agrupación de tareas, ¡pum!, dependientes puestos. Y ahora ya no solamente tenemos 40 horas de trabajo disponible a la semana para cumplirlas, sino que como tenemos 10 personas que trabajan 40 horas, pues ahora contamos con 400 horas de trabajo para asignarlas y cumplirlas. Entonces, esto es la labor del liderazgo que un emprendedor, que un hombre de negocios por excelencia tiene que hacer si busca, si lo que quiere, si lo que espera es escalar y hacer crecer su negocio, ¿no? Yo me he topado con algunas personas que están en puestos de liderazgo, de equipos, es decir, que tienen que coordinar al equipo, que tienen que asignarles tareas, asignarles roles, darles seguimiento, a lo mejor enseñarles cómo se hace el trabajo perfecto, pero delegar, o sea, tener ese balance entre delegar, pero tampoco olvidarte y despreocuparte y si el trabajo sale mal, te quitas de culpa. No, eso no es liderar y ser un líder. Y que yo les he planteado su trabajo así, o sea, yo les he dicho, tu trabajo es este, tu trabajo es tener la lista acumulada de todos los pendientes de todas las áreas y tener en tu cabeza que tienes tantas horas de trabajo a la semana para cumplirlas y eso iría en función de cuánta gente tienes trabajando. Y se han quedado como, wow, no lo había visto así, no lo había pensado así. Y el no verlo así, no pensarlo así, les había hecho a veces ahogarse en un vaso de agua, es decir, sentirse un poco perdido, sentirse un poco sin rumbo, sentirse un poco, no sé qué te puedo decir que hagas, entonces te dejo ahí un poco botado, no sé, alguna persona del equipo y entonces una persona está perdiendo tiempo y entonces ya no son 400 horas, sino que se van restando, son horas perdidas de trabajo que ya no se destinarán a cubrir los pendientes, ¿no? Entonces, por esas experiencias yo sigo reafirmando mi visión, mi punto
de que la forma más correcta de plantear este tipo de cosas es yendo a lo más básico, porque es en lo básico en donde está la esencia del trabajo de consultoría, de liderazgo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya casi llegando al final de mi presentación, ya vamos a aterrizar esto en lo que les decía al inicio, lo que es el entregable de una consultoría, de una consultora en planificación, ¿no? Esas horas y esta función de alinear trabajo con tiempo de trabajo, evidentemente se hace en función de los objetivos estratégicos del negocio, es decir, aquellos que guían el crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, como segunda conclusión de esta segunda parte de la presentación en la que nos hemos enfocado en hablar más de planificación, la segunda conclusión es que la planificación estratégica es inherente al arte de hacer negocios, ¿ya? La conclusión inicial era que hacer negocios es complicado porque existen barreras naturales y artificiales, pero que son inherentes al hecho de hacer negocios, o sea, no se puede escapar de ellas, no hay que lamentarse por ellas, sino que hay que planificar en función de ellas. Y como hay que planificar en función de ellas sí o sí, la siguiente conclusión, como digo, hago énfasis, la planificación estratégica es inherente al arte de hacer negocios, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar así de una forma más dinámica, más aterrizada? Viendo la relación que existen entre los típicos conceptos técnicos de estos que les hablaba yo al inicio, los conceptos técnicos que las personas que nos dedicamos a esto solemos manejar y su relación con esto de acá, que si bien recuerdan, es lo que insistí, lo que dije, que resumía a la perfección la labor de la empresa, del proceso productivo, es decir, la conexión entre oferta-valor y necesidades del consumidor. Entonces, por ejemplo, y rápidamente para pasar a ver ya como último punto el plan estratégico, los objetivos estratégicos, ¿qué son? La meta, es el horizonte, es hacia dónde quieres llegar y en qué tiempo. O sea, porque pueden haber objetivos estratégicos de muchos tipos, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. A lo mejor un plan estratégico tiene de horizonte temporal 1 año, por ejemplo, y es perfectamente válido porque son los objetivos a los que se quiere llegar en ese momento. Y a lo mejor luego se hace otro proceso en donde se hace 1 a 5, ¿no? Entonces, los objetivos son a dónde tú quieres llegar, cómo tú quieres estar en determinado tiempo, en X tiempo. Por ejemplo, los tan aclamados y tan queridos por muchos, odiados por otros, indicadores clave de desempeño o KPIs, porque cuando se dice es como un KPI, la sigla, ¿qué es un KPI? ¿Para qué sirve un KPI? Para darle seguimiento a la consecución de tus objetivos, o sea, para saber qué tan cerca estás de ellos. Por ejemplo, a inicios de año me planteé el objetivo de, me invento, aumentar mis ventas en un 30%, pues un KPI obvio, un KPI, un indicador de seguimiento evidente será cuánto voy creciendo mis ventas a lo largo del año, ¿verdad? Voy 5%, voy 10%, voy 15%, entonces más o menos estoy a mitad de camino, estoy a 1/4, estoy a 3/4, o sea, el saber, pueden verlo como una especie de paseo en un yate o por un río gigantesco, ¿no? El objetivo estratégico está al final del río, pero ustedes mientras van remando, pues si no tienen un mapa, no tienen algo, no sé, no pueden ver Google Maps, no pueden abrir un mapa que les diga exactamente por dónde van, pues no van a saber, aunque estén encaminados en dirección correcta, no van a saber qué tan cerca, qué tan lejos se encuentran, ¿no? Y eso luego puede afectar a que el plan se desvíe, ¿no? Y entonces, en vez de seguir por ese camino, uno pega un quiebre por acá, pega un quiebre por allá y empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, como digo, objetivos y los indicadores evidentemente tienen conexión con este vínculo entre oferta-valor, preferencias de los consumidores, que es la labor básica del empresario, ¿no? Y para pasar un poco más rápido, alineación estratégica, ¿qué quiere decir? Que todos los miembros del equipo estén puestos hacia un mismo objetivo, o sea, que trabajen en conjunto. O sea, no que
la fuerza laboral se disperse, es decir, uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo otra cosa y el otro otra y nadie sabe qué está haciendo el otro. Por lo tanto, hay desorden, hay desorganización. ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿cuál es el punto? Si no hay alineación estratégica, lo más probable es que no se alcancen los objetivos estratégicos y los KPIs te deberían de reflejar esa realidad para uno poder ajustar, para poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, otros conceptos así, cultura organizacional, muy ligado al tema de la alineación estratégica. Cómo se comporta la gente dentro del negocio. Tienen clara la visión, tienen clara la misión, tienen clara los valores, lo que definitivamente está mal para la empresa, lo que definitivamente está bien. Hay un buen ambiente laboral, se llevan bien las personas, hay malos tratos. Todo lo que impacta en última instancia en que estén alineados y lo que evidentemente impacta después en que se alcancen los objetivos y, insisto, todo esto lo reflejarían los indicadores clave de desempeño, los KPIs, ¿no? ¿Qué sé yo? Otros puntos, por ejemplo, el análisis FODA, que en los colegios se hacen, inclusive, ¿no? Muchos colegios en estas asignaturas de emprendimiento, a los chicos les hacen hacer FODAs, ¿no? No se suele entender muy bien de qué forma, o sea, todo el mundo sabe que se trata de poner las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pero casi que ahora en esta época se le pregunta a ChatGPT, te lo pone y ya se llena el FODA y ya está. Y se piensa que así se hace el plan estratégico, pero la realidad es que la idea de este tipo de análisis es conectar las fortalezas y las oportunidades con la solución de las debilidades y las amenazas. ¿Para qué? ¿Enfocadas a qué? Al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y no voy a repetir todo de nuevo, pero ya saben el vínculo que cada uno de los otros conceptos tiene, ¿no? Y después agregué uno a último momento, que también me parece fundamental y clave, gestión del cambio, ¿no? Acuérdense cómo en la segunda barrera yo ponía que las preferencias y necesidades de los consumidores son variables, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que son variables? Que un negocio puede funcionar en un momento del tiempo y después puede empezar a funcionar peor y como empieza a funcionar peor, el emprendedor, el jefe, el que lidera, tiene que estar atento a esos cambios que el mercado le da y no solo adaptarse él, sino adaptar toda la estrategia de la empresa hacia esa nueva dirección. Y eso es un proceso difícil, costoso, complicado, tan complicado que existe hasta un término completo específico para eso, ¿no? Para llevar de forma correcta, de forma estratégica, el cambio dentro de las organizaciones, dentro de los modelos de negocio, ¿no? El cambio es difícil para cualquier cuestión de la vida, o sea, ya incluso desde que les digo, para temas personales, no sé, cuesta adaptarse a ir al gimnasio y coger ese hábito. A muchas personas les cuesta coger el hábito de la lectura. Cuando uno tiene un día a día determinado, o sea, tiene eso, una agenda diaria, planes cotidianos específicos, cambiarlos cuesta. Bueno, ese mismo costo, pero multiplicado por 10, está también reflejado en las organizaciones y la cosa es que no se puede escapar de aquello, ¿no? Porque, como digo, el cambio dentro del entorno de negocios está presente siempre. Entonces, prestarle atención al cambio y cómo gestionarlo casa adentro es fundamental para el éxito de los negocios también, ¿no? Ya para ir terminando, ¿qué sucede si ordenamos un poco estos elementos, estos conceptos de planificación estratégica? Pues que tenemos algo que es lo que les decía que es el entregable típico de una consultora en este tipo de servicios, que es el plan estratégico, ¿verdad? Y aquí yo les he adjuntado un plan estratégico muy básico que fue hecho para un negocio que estaba muy en sus etapas iniciales y que tenía ciertos objetivos que eran de entrada al mercado, pero que se ordena de tal forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso concreto, bueno, pusimos un prólogo para dar un poco de contexto de cuál era el negocio a que se dedicaba, cómo surgió, cómo nació, cuál fue la idea, etcétera.
se definen los fundamentos institucionales, es decir, de forma abstracta, es como el ancla, la estrella en el horizonte que guía todos los procesos en última instancia de ese negocio, que es la visión, la misión y los valores. Yo sé que eso para muchas personas no tiene importancia. Muchos empresarios o emprendedores dicen, bueno, esto yo puedo definir eso, pero definir la misión, la visión y los valores no va a hacer que me entre más dinero a la cuenta después de definirlo. No, evidentemente no. El problema está en que esa definición previa forma parte del plan estratégico, es una parte de, es necesario realizarla para que el plan estratégico pueda desembocar en lo que sí te va a hacer ingresar más de forma aterrizada, ¿no? Entonces, para ir pasando un poco más, después se pasa a hacer un análisis interno de la empresa, ahí es donde se hace el FODA, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, para vincularlas con la solución de sus debilidades y la previsión de sus amenazas, ¿no? La idea es utilizar el punto 1 y el 2, o sea, lo bueno, la fortaleza y la oportunidad, en contra de lo malo, que es la debilidad y las amenazas. Siempre tiene que haber ese vínculo entre los dos primeros y los dos últimos. No se trata únicamente de colocarlo y pensarlo, escribirlo y lo otro y ya está, sino que uno tiene que hacerlo siempre con visión, o sea, con la perspectiva, con la idea de vincular las dos cosas, precisamente para solucionar las debilidades y para prever las amenazas, ¿no? Después hicimos un estudio de segmento de clientes y acabamos desembocando en lo más importante de un plan estratégico, que son los objetivos y los programas estratégicos. Los objetivos, en nuestro caso particular, los dividimos en un objetivo estratégico general y después planteamos objetivos estratégicos específicos. Y por cada objetivo estratégico específico existen programas estratégicos. Aquí en el índice no están colocados, pero dentro del documento cada objetivo tiene programas. Y los programas sí son las acciones concretas, específicas, aterrizadas, realistas, que te van a hacer llegar a tu objetivo estratégico y que a su vez cumplir con cada uno de esos objetivos específicos te llevará a cumplir a tu objetivo general, y ese objetivo general estará alineado con lo que tu empresa tiene de fortalezas y oportunidades, previendo sus amenazas, salvando sus debilidades y en concordancia con su misión, con su valor, con su visión, con su misión y con sus valores, ¿no? Esa es la idea del documento que conocemos como plan estratégico, que tiene todo su vínculo en, bueno, todas las relaciones, los conceptos que les he explicado anteriormente. Entonces, esta ha sido la idea de charla que he querido darles el día de hoy. Empezar desde lo tan básico que suena obvio hasta lo tan aterrizado que es el documento, el PDF de un plan estratégico, y qué es eso, para qué sirve, qué relación tiene con la realidad, y simplemente añadir una cosa más, ¿no? Que una vez está hecho el plan estratégico, ya lo había comentado al inicio, una vez este documento PDF está listo para entregarlo, el cliente, el emprendedor, el empresario lo conoce a su perfección, sabe cómo hacerlo, qué sé yo, se sigue enfrentando a un reto grande, que es, como yo decía, que eso quede guardado en un cajón de un escritorio y ahí cogiendo polvo, ¿verdad? Y que no se implemente, ¿no? Para ello se continúa haciendo asesorías ya con lo que es la operatividad, o sea, llevar el plan a lo operativo, hacerlo operativo, y eso ya es otra planificación operativa en función de las conclusiones del plan estratégico, ¿no? Pero bueno, como última idea concluyente, una frase mía que suelo decirle a los clientes es que las ideas sin estrategia quedan en el olvido. La parte más difícil de hacer negocios no es tener una idea brillante, sino transformarla en realidad. Las ideas normalmente abundan, pero lo que sí escasea es un plan estructurado para ejecutarlas. Por eso, la planeación estratégica no es un lujo, sino que es la clave para convertir visiones en resultados aterrizados y asegurar el éxito en los negocios. Entonces, con esta conclusión, llegamos al final de esta conversación, de esta charla.
Si alguna persona tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, yo muy abierto a escucharla y a conversar los minutitos que nos quedan. Y bueno, les agradezco mucho la atención a todos y de nuevo reitero mis agradecimientos a José Luis por la invitación. Gracias, Gerardo. Esperemos unas preguntas nada más. Gerardo, una consulta. Por ejemplo, yo estoy en Ambato, ¿no? Claro. Tengo mi empresa, todo. ¿Tú necesitas hacer una visita de campo o algo para la asesoría, todo eso? Depende de las necesidades y el problema del cliente. O sea, por ejemplo, hemos trabajado con personas que tienen negocios completamente digitales, virtuales, que lo tienen en sus etapas más iniciales, y toda esa asesoría se lleva de forma virtual. Cuando existe ya equipo y por lo tanto ya entra en juego problemas de estructuras, de delegar, de liderazgos, lo mejor y lo evidente es hacer visitas de campo, por supuesto, claro. Gracias, Gerardo. Por aquí tenemos un comentario, dice Ingrid Poma. Buenos días, quiero agradecer por tan excelente ponencia. Considerando todas las barreras mencionadas en la exposición sobre el emprendimiento, el contexto económico y político de Ecuador y su experiencia, ¿qué principal consejo nos daría a los jóvenes que estamos iniciando a emprender en el área de servicios de empresas? ¿Y qué herramientas digital nos puede recomendar? Ya, en el tema primero, me gusta mucho que el enfoque sea en los servicios, porque precisamente lo que iba a decir es enfocarse en los servicios. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional, el mundo en general, la economía mundial, tiene una tendencia a ir migrando cada vez más a los servicios e ir dejando, o sea, en el total del peso de la economía mundial, menor peso de la industria y del sector primario y más de los servicios, ¿no? Entonces, sin duda, eso es la clave, ¿no? O el futuro. ¿Qué recomendaciones yo podría dar para una persona que quiere empezar a dar servicios? Primero, lo más importante en el largo plazo siempre es tu formación. Si uno quiere dar servicios, tiene que tener unas bases muy sólidas de formación en el ámbito en el que quiera desenvolverse en esos servicios, ¿no? Entonces, yo diría, invierte mucho en tu formación, no solo recursos, sino más que nada esfuerzo y tiempo, porque, por ejemplo, evidentemente es importante, qué sé yo, hacer una carrera, tener un máster, etcétera, pero lo que va a hacer la diferencia de verdad con los clientes cuando los vayas teniendo y los vayas consolidando es qué tan profesional te vean y qué tan capacitado y de aptitudes te vean, y eso dependerá exclusivamente del tiempo y esfuerzo que le pongas en tu capacitación y en tu formación, más allá de simplemente tener un título, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, respecto al entorno, como comentaba, o sea, el tema de Ecuador respecto a los negocios es complicado y yo sé que eso puede bajonear o echar para atrás a muchas personas que tengan la intención de emprender y de iniciar negocios. Pero lo que yo diría es, no le tengan miedo, no se echen para atrás, simplemente acompáñenlo siempre, ya sea porque ustedes mismos se forman en términos de planificación y ustedes mismos se vuelven estrategas en ese sentido, o lo hacen con acompañamiento, pero no dejen de lado la planificación, no dejen de lado la estrategia, no consideren que eso es tiempo perdido, porque la realidad es que es la base sobre la cual se levantan las actividades
y se decide si se tiene éxito o no. Entonces, como digo, barreras pueden haber muchas y muy grandes y muy fuertes, pero las personas y el ser humano, si está bien capacitado y si tiene muchas ganas y si tiene la mentalidad de estrategia, está capacitado para sortearlas y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el tema laboral, ¿no? Yo sé que incluso muchas personas buscan emprender porque directamente no hay trabajo. Entonces, y con esto cierro, yo los animo también porque otra ventaja de emprender en el sector de los servicios es que la inversión no necesariamente es muy alta, ¿no? Como digo, la mayor inversión es de formación propia y eso es tiempo y esfuerzo sobre todo. Gracias, Gerardo. Dice Carlos Zambrano, excelente ponencia, felicitaciones. Lili Rueda dice, buenos días, felicitaciones al ponente. ¿Qué crees que está faltando cuando un emprendimiento nuevo, aun cuando tiene planificación y estructura, igualmente le va mal? ¿Hacia dónde mirar o cuál debe ser el enfoque? Claro, ahí lo más probable es que en el sector en el que está operando no hay más oportunidad de ganancia, ¿no? El tema de emprender y la persona que tiene que colocarse el chip de estratega, de planificador, tiene que estar siempre abierto al cambio. O sea, lo peor que un emprendedor puede hacer es mantenerse cerrado, sin fundamentos en una idea, ¿no? Eso es diferente a insistir y tener perseverancia, pero cuando hay fundamentos para tenerla, ¿no? Y si me dices que ya esa persona sí tiene chip de estratega, sí está planificando, sí tiene estructura y aún así no consigue ser rentable en ese sector, entonces, si tiene todo eso y lo está analizando, lo que le falta entonces es admitir que entonces tendrá que cambiar, que entonces tendrá que adaptarse, que a lo mejor tiene que dejar ese sector y reelaborar, hacer otra cosa, o dentro de ese mismo sector innovar de otra forma, dar otro tipo de servicios, y a lo mejor el cambio no es tan fuerte, sino es moverse un poquito, pero si la realidad fundamentada te muestra que aún con planificación, estructura y organización no es ahí, entonces ahí viene el otro reto, que es la gestión del cambio, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Tener siempre la mente abierta a conocer y aceptar que a lo mejor hay que reestructurar las actividades y los negocios dentro de una empresa. Gracias, Gerardo. Sí, muchas veces pasa que la gente que tenemos empresas, negocios, nos toca, ¿no? En temas como la crisis energética, a veces nos tocaba del bolsillo de uno mismo pasar, ¿no? Pero bueno, si ya se extiende ese tema, entonces ahí sí creo que hay que ver las cosas con otro enfoque, ¿no? Claro. Puede que haya que cambiar de sector o algo. Te agradezco, Gerardo, por tu exposición, muy excelente y más que todo es un aire renovador, nos da esperanzas aunque las cosas están un poco complejas, pero nos llevamos muchas ideas, mucha esperanza para seguir con los negocios. Igual los mensajes siguen llegando de excelente capacitación, excelente exposición. Entonces, felicitarte y bueno, ahí están tus redes para que la gente igual te busque y pueda estar en contacto. Muchas gracias, Luis, José Luis, y de nuevo muchas gracias a todos los presentes por toda su atención. Gracias, Gerardo. Hasta una próxima. Gracias. Muy amable a todos por su asistencia. De aquí nos estaríamos viendo a las 2 de la tarde para continuar con las charlas. Recordemos que a las 2 tenemos la exposición del economista Campuzano también sobre finanzas, que es un tema muy importante. Entonces nos veremos a las 2. Un excelente día.